Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo seminario de preapertura de mercado. Les pediría, por favor, si pudieran confirmarme audio y video, por favor. Muy buenos días, José, Juan Pablo, Iván, Dani, Víctor. Muchas gracias. También me gustaría que pudiéramos confirmar los activos que les gustaría que revisáramos el día de hoy. Nos hablan un poco del DAX, del eurodólar, eh, bolsa americana, perfecto, dólar yen, WTI, australiano dólar. Perfecto. Oro, oro y perfecto. Y USD CLP. Perfecto. Bueno, en general vamos a partir inmediatamente y nos vamos a ir directo al mercado. Tenemos un mercado bastante alcista el día de hoy, dado la batería de datos positivos que se han dado con respecto al coronavirus. Principalmente tenemos una caída en lo que es el dólar a nivel mundial y una alza en las bolsas por los estímulos que va a dar la Fed a través de entregar más liquidez en los bancos. Además, el día de hoy en Hubei, China, levantaron su cuarentena y además se anunció que el día 8 de abril se va a levantar la cuarentena en Wuhan. Recordemos que Wuhan es el epicentro del coronavirus, desde donde partió, por lo tanto son datos bastante positivos. Ya van varios días donde no hay nuevos casos de contagios, por lo tanto se sienten con la seguridad de poder eh, levantar la cuarentena en el mes de abril para la ciudad, lo cual es bastante positivo para la economía mundial, dado la importancia que significa China en la cadena de producción mundial. En, eh, en Italia también la curva de crecimiento de contagiados también está disminuyendo, pero las alertas están puestas en Estados Unidos, que la curva de contagiados se ha ido acelerando con respecto al coronavirus. Hemos estado ya y hemos visto que día a día se están casi duplicando y la OMS declara que si esto sigue así, Estados Unidos podría declararse el nuevo epicentro mundial del coronavirus. ¿Ya? Así que entendiendo eso es que vamos a partir mirando un poquito y nos vamos a ir mirando la bolsa europea. Si se fijan, tenemos un día de alza, como podemos ver aquí, ya es casi del 4, y algo por ciento, casi el 5, lo cual es bastante positivo para la recuperación. Esto sí, entendiendo que no hay cambios en la visión y en la tendencia que hemos tenido con respecto al coronavirus. Si bien las economías mundiales están dando estímulos y puede haber cierta disminución en los escenarios actuales de contagios en Europa y en China, el escenario sigue sin cambiar. Uno de los datos importantes que era necesario ver el día de hoy era lo siguiente. Si se fijan, vamos a nuestro calendario económico y el día de hoy, denme un segundo, tuvimos una batería de datos bastante importante de PMI y cosas así. De hecho, a las 10:45 PMI de Estados Unidos. Denme un segundo. Pero en general lo que podemos ver es que los PMI de Europa salieron mejor de lo esperado. De hecho, si pueden ver aquí, el PMI de Reino Unido se esperaba un 45 y se logró un 48, escapándose
ahí levemente de la zona de recesión, pero los PMI de servicio en toda Europa en general salieron muy, muy bajos, entrando a zonas de contracción económica, y en el caso de Reino Unido, España y Francia entrando a situación de recesión económica para la industria. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo, y es por eso que vamos a mirar un poquito los movimientos en más profundo. Nos vamos a ir a H1 para ver cómo está el rango de movimiento. Y si se fijan, el rango de movimiento que tenemos es súper amplio. Estamos tocando el techo de los 9.294, ahí, 9.323, que es el rango de esta zona de movimiento de los últimos días, y posterior a eso ya empieza una ruptura que podría ir a atacar la zona de los 10.000. Ahora, si lo miramos un poquito más a largo, como mencionaba, la tendencia no ha cambiado. Recordemos que todo estímulo que puedan entregar los mercados, los gobiernos o los bancos centrales son, de, entre comillas, pildorillas a lo que pueda suceder, porque al fin y al cabo los contagiados siguen apareciendo y el riesgo de afectar a la economía sigue estando. Por lo tanto, la visión sigue siendo bajista para los mercados en general hasta que no se logre controlar realmente la situación. Entonces, en este caso, como estamos tocando la zona de techo de los 9.323, podríamos subir y recuperar hasta la zona de los 10.000, pero la visión sigue siendo bajista en general para el DAX. Ahora, mucho ojo también con el RSI y el estocástico en H1, que ya los tenemos en zona de sobrecompra, por lo tanto podríamos, y cualquier noticia lo podría hacer caer con mucha fuerza. Ya, vamos a pasar un poquito también y vamos a seguir en la zona euro y vamos a ir a mirar un poquito el euro dólar. ¿Qué es lo que nos muestra el euro dólar? Edgardo nos comenta que en H1 hizo una ruptura fuerte en una pequeña zona de resistencia y se está devolviendo fuerte nuevamente. Efectivamente, tenemos, si lo miramos en gráficos diarios, si se fijan, esta es una caída muy pronunciada que se dio en los mismos días cuando el dólar index subió. Hoy día se está aprovechando de esta caída que ha tenido el dólar index para poder moverse. Ahora, si vamos un poquito más al detalle, eh, Sergio nos comenta que se escucha entrecortado. ¿Me podrían confirmar el resto si se escucha entrecortado para ver solucionar? A ver, ya, perfecto. Entonces, ¿ahí se escucha mejor? Ya, perfecto. Ya. Volviendo entonces a lo que conversábamos con respecto al euro dólar, lo que podemos mencionar efectivamente después de esta sucesiva caída que se dio por esa fuerte valorización que ha tenido el dólar a nivel mundial, estamos realizando este rebote, pero que está retrocediendo con bastante fuerza. Lo importante ahora es ver los niveles de movimiento, hasta dónde podríamos subir y cuáles son la zona importante a mirar. Si se fijan, esta zona de acá va a representar distintos techos que hay que tener en cuenta. Si se fijan, si se fijan, el camino a seguir es bastante interesante porque nos va dando zonas bien marcadas de techo para ir atacando en el caso del euro dólar. Y si continuamos con la tendencia a nivel mundial, donde el dólar se siga valorizando como se estaba valorizando, depreciando a su vez el dólar, el euro con respecto a lo que podríamos ver, la figura que se va formando es bastante interesante. Recordemos también aquí, si miramos el RSI, ya hemos entrado a una zona de sobrecompra, la cual estamos saliendo, por lo tanto nos da señales de que podríamos retroceder después de este fuerte alza que se dio simplemente por
por la caída del dólar a nivel mundial ante los estímulos de la Fed y la inyección de liquidez que está tratando de dar a través de los bancos. ¿Ya? Así que eso con el euro dólar. En general, la visión se sigue manteniendo como lo hemos conversado los días anteriores, pero mucho ojo con estos rebotes. Si se fijan en gráficos diarios, son bastante fuertes a la tendencia bajista, muy dolorosos para aquellos que no toman los resguardos pertinentes. Así que no sea diferente. Es muy probable que podamos tener cierto retroceso en la sesión del día de hoy e incluso podríamos dar vuelta a la vela y terminar con una meta muy alcista si es que salen velas negativas. Si se fijan ahora, se está moviendo con mucha fuerza, alta volatilidad y se están formando grandes caídas si es que el escenario sigue así. Ya, partiendo, ya, hemos terminado con esto. Vamos a revisar un poquito el australiano dólar también que nos pidieron que lo revisáramos. Perfecto. Aquí está. El AUD-USD. Vamos a mirarlo. Ah, mira, el Cristóbal nos comenta que ve un doble piso, se veía en el euro dólar. Perfecto. Vamos a mirar un poquito aquí. Si se fijan, importante siempre mirar la tendencia general. Seguimos el mismo escenario. Una fuerte caída debido a la gran valorización que ha tenido a nivel mundial el dólar index, y el día de hoy, con esta caída que se dio por esta inyección de liquidez que está dando la Fed, teníamos un alza, pero que está perdiendo fuerza principalmente por las noticias que van saliendo en el mercado. De hecho, dice, tenemos una fuerte caída en los índices no manufactureros de la Fed de Filadelfia en el mes de marzo. Eso es sumamente importante a considerar. Filadelfia para Estados Unidos es uno de los principales productores manufactureros. Por lo tanto, una caída en el sector podría costarle bastante caro a Estados Unidos, y eso obviamente asusta al inversor y se refugia en el dólar, como ya lo hemos visto durante todos estos días. Si miramos un poco más al detalle, como les decía, volvemos a lo mismo. Tocamos una zona de techo sumamente considerable, acá, rebotamos y ahora nos vamos en dirección a la baja, si es que la tendencia sigue igual, donde vamos a ir atacando los distintos pisos que se han ido formando con anterioridad, que los podemos ver así. Entonces, si se fijan, los pisos de retroceso están bastante marcados. Además de eso, hay que tener mucho ojo en este espacio en particular, porque esta caída es bastante más pronunciada que las otras. Entonces, al ir rompiendo nivel tras nivel, mucho ojo para que podamos tenerlo en cuenta. De nuevo, lo mismo. RSI acaba de salir de zona de sobrecompra en dirección a la sobreventa, por lo tanto, varias señales nos dan de que vamos a tener retroceso durante lo que queda de sesión. Perfecto. Y ya terminando con el mercado Forex, vamos a mirar un poquito lo que es el dólar yen. El dólar yen ha actuado y ha tenido una alta volatilidad en los días, durante estos días. Si se fijan, mucho movimiento los últimos 4, 5 días en esta zona de acá, grandes mechas, muy dudativo de lo que pueda suceder, dado que efectivamente desde Asia tenemos buenas noticias, entre comillas buenas, del coronavirus. La curva de contagio se ha disminuido considerablemente en China, en Japón, en Corea, con respecto a cómo estaba hace un mes atrás, pero esa información también nos hace valorar aún más el yen, pero aún así la fuerte alza que ha tenido el dólar no puede dejar en vano esta situación, así que vamos a ver un poquito cómo está más en detalle. Si se fijan, los rangos de movimiento y entró en
desde el día 19 ya en una zona de lateralización. Una de las mejores formas para ver eso es una banda de Bollinger. Y si se fijan, está muy marcadito esta zona de lateralizada que está tomando, y eso muy de la mano por las dudas de qué hacer y qué no hacer, entre dos divisas que se están valorizando con bastante fuerza y que han tenido bastante fuerza durante toda esta crisis sanitaria. Por lo tanto, si miramos un poquito el detalle, la clave en direcciones es las rupturas. Rupturas acá, es decir, en los 109.3 o rupturas. Así, si se fijan, tenemos esta figura de triángulo más marcada ahí, que nos puede dar un poco señales de en qué dirección ir. Si se fijan, acá tenemos ya un ataque a esta zona superior, 1, 2, 3 ataques y vamos en dirección a un posterior ataque. Así que mucho ojo en estas zonas de aquí para el movimiento. Rupturas por debajo de esta directriz alcista y posterior a eso, a los 109, nos podrían marcar ya una tendencia mucho más bajista, recuperando toda esta fuerte alza. Así que mucho ojo en lo particular. ¿Ya? Y vamos a revisar también lo que es el dólar peso chileno. Si se fijan, como hemos estado hablando todo este rato, el dólar index ha retrocedido bastante. En el caso del dólar peso chileno, el cobre también ha tomado bastante fuerza en las últimas sesiones, ha tratado de recuperar bastante y ha estado en una zona un tanto dudativa. Eso ha hecho principalmente que tengamos un dólar peso chileno en los 8,47. En lo particular, dado que la crisis en Chile está recién tomando fuerza, y que no se ven más señales de que estos retrocesos se deben a los estímulos de la Fed, es que la visión sigue siendo alcista y que todas estas oportunidades son oportunidades de entrada para todos aquellos que no lo hayan hecho o no hayan podido hacerlo con anterioridad. En lo particular considero que, y si se fijan, está en una zona muy marcada. Vamos a ir un poquito más al callo, ahí. Si se fijan, las cortas sesiones del dólar peso nos hablan que podríamos tener cierto retroceso aún a la zona de acá, hasta los 8,43 el piso que podríamos ver. Posterior a eso, ya nos vamos a una zona de 8,29. Mientras no veamos cierres por debajo de los 8,10, no vemos un cambio en la tendencia que se mantiene hasta ahora. Así que en ese sentido, seguimos teniendo visión alcista para el dólar peso mientras no hayan cierres por debajo de los 810. Y además de eso, todas estas situaciones de caída por estímulos económicos los consideramos oportunidades para poder entrar al mercado si es que no se estaba en otro momento. ¿Ya? Nos queda ver en este caso entonces el WTI y el oro, que esos fueron los que nos pidieron. Vamos a mirar un poquito lo que es el WTI, lo cual es bastante interesante a ver. Si se fijan, hemos tenido hartas zonas de techo, de piso. Durante los últimos periodos, el WTI ha sido duramente castigado por esta guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Eh, hemos tenido una escasez de noticias con lo que respecta a la OPEP y todo ese tipo de cosas que puedan comentarnos un poco de lo que está sucediendo. Pero en general lo que podemos ver y lo que se espera a largo plazo es que todavía podríamos ver si es que la situación sigue tal cual
como está ahora, ciertas caídas en el WTI. Goldman Sachs habla incluso que podríamos llegar a los $10 el barril. En lo particular, prefiero mirar en el corto plazo lo que está sucediendo y si es así, considerar estos niveles que creo que yo son sumamente importantes. Si se fijan, hay ciertas zonas acá y acá. Es decir, la zona de los $20 el barril, posterior a eso, los $28 el barril y los $36 el barril, para mí son sumamente importantes. ¿Por qué? Una ruptura por los $20 el barril ya nos iríamos a los mínimos que podríamos encontrar en los años 70, más o menos. Y recuperaciones por arriba de los $28 el barril nos darían señales de un cambio quizás en la tendencia a como llamamos ahora. Si se fijan, aquí ya tenemos un ataque, dos ataques, un tercer ataque, una ruptura ahí, nos podría hablar un doble suelo bastante interesante. De no ser así, se nos podría transformar en un doble techo, acá, y podríamos ir a un ataque. Entonces, lo que nos viene por delante, la dirección que tome ahora el WTI, ya sea acá, acá, va a ser clave en lo que se puede generar en el instrumento en particular. Por eso es sumamente importante esta zona de los 28.42 o 28.5 por algunos, porque una ruptura de esa zona nos daría una confirmación del doble suelo y un rebote nos podría formar un doble techo a trabajar. Así que mucho ojo, mucho ojo ahí. Estamos en un punto clave. En general estamos en un punto en que la curva donde todos los factores de carácter fundamental están influyendo en el mercado, donde cualquier noticia nos puede mover cualquier mercado y es sumamente importante ahora tener ojo y estar atento a lo que está sucediendo. Y por último vamos a revisar lo que es el oro, el cual ha tenido una fuerte subida, pero muy fuerte subida estos últimos días. Si se fijan, ya llevamos un alza del casi el 9% en lo que va del oro. Si se fijan, está subiendo con mucha fuerza, principalmente por los estímulos que se están dando a través de los bancos centrales, sobre todo la Fed. Entendamos que ahora con los distintos estímulos, con la tasa en cero, etcétera, es mucho más fácil endeudarse, por ende es mucho más fácil ir a apuntar a instrumentos y cosas más caras como lo que es el oro. Si vamos un poquito al detalle, el rango de movimiento que tenemos en gráfico horario es sumamente grande. Si se fijen, miren las últimas dos velas en gráfico horario totalmente dudativas, con fuertes mechas por una alta volatilidad. Vamos a limpiar un poquito el gráfico para que podamos ver. Tenemos un escenario bastante importante y mucho ojo en lo que está pasando con el oro ahí. Si se fijan las zonas que hay, que esta zona de acá, una ruptura nos podría llevar incluso a recuperar niveles de los 1700, interpretando ciertas zonas anteriormente, pero incluso podríamos llegar. Entonces es importante esta zona y esta zona de los 1612, 1600, 1596, 1500, 1600. Es sumamente importante estar ojo ahí, porque estamos en esa zona rebotando con mucha fuerza, con una alta volatilidad que nos podría llevar a una fuerte alza al oro. Hay que ver si es que se respetan esta zona para ver oportunidades de entrada o no. Lo importante a tener en cuenta y tener mucho ojo es el por qué se está dando esta fuerte alza. Y es netamente por estímulo, por todos los estímulos que se le están dando a la economía. Y eso obviamente da la opción de poder comprar oro a niveles y endeudamiento más barato y ese tipo de cosas. Es así que ha generado esta fuerte alza, sobre todo principalmente por los estímulos de la Fed en Estados Unidos.
y es mucho ojo lo que podría generar. Vamos a ver cuánta fuelle, cuánta fuerza tiene esta alza, hasta dónde podría llegar. Llevamos 2 días con alta volatilidad, ha recuperado con mucha fuerza, así que mucho ojo aquí, ese movimiento que se está dando, porque si miramos la tendencia general, ya rompió todos los rangos, ya es difícil poder analizar mucho más. Como les decía, la recuperación puede ser rompiendo esta zona de los 1612, podríamos incluso llegar y volver a llegar al máximo de los 1700. De no caer esa zona, podríamos volver al piso que se había formado por esta caída y llegar a la zona de los 1460. Así que mucho ojo para aquellos que están operando. Y por último, quise dejar para el final lo que es la bolsa americana, el S&P, el Nasdaq y el Dow Jones, que si se fijan, han continuado con la tendencia que lleva el mundo de recuperación el día de hoy. En general tenemos bolsas alcistas, como les mencionaba, por lo que habíamos conversado, en los estímulos de la Fed, la disminución de los contagiados en China y en Europa, pero es sumamente preocupante la declaración de la OMS sobre las posibilidades de que Estados Unidos se transforme en el nuevo foco de contagio. Recordemos que Estados Unidos es el tercer país con mayores contagios del mundo. Van alrededor de los 35.000. Italia está alrededor de los 44.000 y China está alrededor de los 48.000. El problema es que Estados Unidos está duplicando su cifra cada 3 días. Por lo tanto, si es que este escenario sigue igual, el día viernes podríamos tener a Estados Unidos como el nuevo foco principal del coronavirus. Mucho ojo en ese sentido. Ahora, con respecto a niveles, lo que podemos ver es lo siguiente. Aquí, en el caso del SP, una de las principales alzas lo podríamos ver hasta la zona de los 23, de los 2.384. Varias veces ha tratado de ir a buscar esa zona, no ha podido, pero la tendencia sigue siendo bajista y si se fijan acá, estamos entrando en zona de sobrecompra, así que cualquier noticia nos podría tirar abajo con mucha fuerza, en particular. En lo particular, el día de hoy podríamos ver un techo de los 2.387 si es que nos sale antes una noticia que lo pueda tirar hacia abajo. Mucho ojo aquí también, ya lleva 3 horas rebotando en la zona de los 2.336. Mucho ojo el retroceso porque ahí vendría con mucha fuerza, podríamos ir a atacar la zona de los 2.182. Y eso se replica para el Nasdaq y para el Dow Jones. Si se fijan, el Nasdaq ha subido con mucha más fuerza, a pesar de que están saliendo datos no tan positivos, aunque eh, hemos tenido noticias como, por ejemplo, que Intel ha suspendido su programa de recompra de acciones. Goldman Sachs comentaba que una de las industrias que puede salvarse y puede sostener de la mejor forma esta crisis es la industria tecnológica y que incluso Intel podría salir mucho mejor de lo esperado. Así que eso ha hecho que se levante un poco más fuerte el Nasdaq, así que mucho ojo ahí. Como conversábamos, mantenemos la misma visión, estas son zonas de recuperación, así que mucho ojo para todos aquellos que lo estén operando. La tendencia se mantiene, el coronavirus no se ha detenido, hay que tomar los resguardos no solo en los mercados, también en nuestra vida, así que los invito a mantenernos en casa y evitar exponernos a otra situación. Ahora va a venir Pablo Gil, lo más probable, así que los dejo con él. Los invito a que ante cualquier duda que tengan lo conversen con sus asesores y lo importante es que nos mantengamos conectados y siempre atentos a los mercados. Que tengan un excelente día y estamos al habla, que salga todo muy bien. Saludos.